Buenos días, alumnos. Buenos Buenos días, días, alumnos. ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos una vez más en nuestra clase por Zoom de taquigrafía parlamentaria. La semana pasada no nos vimos, así que hoy vamos a seguir con nuestra clase. Algunos por ahí no los vimos, estuvimos suplantando a la profe Luz el miércoles pasado, ¿sí? Algunos por ahí estuvieron ausentes, así que bueno. Queremos saber con la profe Ani si tuvieron algún inconveniente con el tema del aula, de las actividades que están en el aula, de los recursos didácticos que estamos subiendo, si lo pueden ver, si es que hay alguna duda. Ustedes nos pueden consultar. Aprovechen que tienen el chat abierto. Esto es algo que antes, el año pasado cuando iniciamos con la primera capacitación, no tenían ellos habilitados el chat, eran muchísimos más de los que son hoy, y entonces no se les permitía hablar. No podían preguntar nada, no podían, en cambio ustedes tienen ahora esa posibilidad, así que aprovechenla y consulten dudas, pregunten, ¿sí? Es mejor que hagamos de esta clase participativa, entonces también de esa forma nos conocemos. Hoy vamos a seguir con un breve repaso acerca de los rasgos rectos que venimos dando, y ya vamos a iniciar con los primeros rasgos curvos. Acuérdense que les decíamos siempre que son muchos más los rasgos curvos que los rasgos rectos. Pregunta ahí dice, acuérdense de renombrarse, chicos, cuando tienen, no con el teléfono, sino con el nombre y apellido por el tema de la asistencia. Si se pueden renombrar, así queda ya en la clase grabada su asistencia. Pregunta, envié las actividades pero no recibí correcciones. No van a recibir las correcciones individuales, nosotros vamos a ir subiendo las autocorrecciones, o sea, donde ustedes pueden mirar, pueden ver ahí qué hicieron bien, qué hicieron mal, y por eso después en la clase por Zoom consultar dudas. Sí, Alejandro pregunta si puedes escanear y pasar a PDF para enviar. Sí, Alejandro, podés hacer eso. Sí, nosotros recibimos ya sea en PDF, en Word, con la camarita que ustedes sacan con el escáner, de todo lo que, como ustedes puedan enviar la tarea hecha, nos envían al correo de la capacitación. Mauro después nos da para que nosotros tengamos un registro de quién hace las actividades, obviamente, y controlar. Por ahí no nos alcanza el tiempo como para hacerlo individualmente y darle una devolución, por eso nosotros subimos después la autocorrección de cada actividad. Entonces ustedes se encargan de ver dónde tuvieron su error, cuál fue el rasgo que hicieron bien, que hicieron mal, para poder corregirse. Y de esas correcciones, háganlo en sus cuadernillos, háganlo varias veces, repitan esa palabra que no les salía, lo que más le costaba, repítanlo varios renglones. Entonces esa es la forma de practicar. Bien, vamos a iniciar entonces hoy con estos temas, el enlace de rasgos, combinaciones de palabras con rasgos rectos, formación de palabras, cómo formamos las palabras con nuestros rasgos, y como les decía, el alfabeto de los primeros 6 rasgos curvos, que van a ser F vocal, B corta vocal, Y vocal, doble L vocal, vocal S y vocal S vocal. Fíjense que donde tenemos esa rayita al lado de la consonante, esa rayita representa cualquiera de las 5 vocales. Entonces, también vamos a dar abreviaturas, que ya vimos algunas, y vamos a incorporar algunas más.
Tenemos en el chat, no sé si sigue alguien preguntando algo, Mauro, están dando el presente, que no hace falta que ustedes pongan que el presente, sino que se renombren aquellos que por ahí no tienen, nosotros no podamos ver claro nombre y apellido de cada uno, pero si ustedes ya tienen en el Zoom, si tienen su nombre y apellido, con eso a nosotros nos basta. El enlace de rasgos, vemos acá que en la escritura común las diferentes letras se unen para formar palabras, ¿no es cierto? Nosotros tenemos diferentes sílabas para poder formar una palabra en una escritura corriente. Y en la escritura estenográfica, en nuestro alfabeto, también se unen para representar las palabras estenográficamente. Esa unión de palabras se debe realizar en forma precisa y ligada, siguiendo la dirección que corresponde a cada uno de los rasgos. ¿Qué quiere decir esto? Que nos van a escuchar con la profe Ana decir muchas veces que traten de no levantar el lápiz cuando escriben. Esa es una de los principales errores por ahí de querer levantar el lápiz cuando tengo que unir el siguiente rasgo. Bueno, no lo voy a hacer para que nuestra escritura sea pareja, sea precisa, para que no se formen los rasgos. Entonces voy a hacer en un solo tirón escribir estenográficamente la palabra con 2 rasgos, con 3 rasgos, con 4 rasgos, depende de la sílaba que tenga cada palabra. Y fíjense que ahí tenemos la sílaba, por ejemplo, T vocal con P vocal, la unión. ¿Cómo voy a unir yo la T vocal, que es fina, de arriba hacia abajo, con la P vocal, que también es fina y también es de arriba hacia abajo? ¿Sí? Tenemos la CH vocal con la P vocal. Estos son rasgos rectos que nosotros ya vimos. La CH vocal es de arriba hacia abajo también, unido a la P vocal, fíjense, que también es de arriba hacia abajo y es un rasgo oblicuo fino. En cambio, la B larga vocal es un rasgo oblicuo grueso, unido a la P. Fíjense cómo queda un rasgo grueso con un rasgo fino, ¿sí? Después tenemos la J vocal con la D vocal, fíjense, la J vocal, ja, je, ji, jo, ju, tenemos de arriba hacia abajo y la D también de arriba hacia abajo. Son 2 rasgos gruesos, uno es oblicuo y el otro es recto, vertical. La D es vertical, recto, grueso, la B larga, unida, también de arriba para abajo y grueso. La R vocal es el único rasgo recto que se escribe de abajo hacia arriba. Tenemos 8 rasgos rectos que se escriben de arriba hacia abajo y uno que es la R vocal, que también es un rasgo recto, pero es un poquito más inclinado que la CH vocal. Entonces, ese es el rasgo recto que se escribe de abajo hacia arriba, ¿sí? En los rasgos curvos nos vamos a encontrar también con un rasgo curvo que se escribe de abajo hacia arriba, ¿sí? Y en el rasgo recto vemos que tenemos la R vocal, que es, como les digo, con la dirección de abajo hacia arriba. Y unido a la C vocal, fíjense, que es un rasgo horizontal, los dos son finos, y cómo va unido. Fíjense, alumnos, que cuando nosotros le hablamos de rasgos, que es lo que van a escuchar permanentemente, rasgos es cuando escribimos, por ejemplo, la T vocal, que es la T rayita, P rayita, pero siempre eso tienen que entender que es una T vocal, una P vocal. Si yo les digo, tracen una T con la A, que sería ta en primera, eso es un rasgo. Cuando yo uno 2 rasgos, 3 rasgos, cuando hago esta unión, que se forma una palabra que nosotros la llamamos estenogramas. Entonces,
En forma individual son rasgos. Y cuando la unimos, se forma una palabra que le llamamos estenograma. Bueno, esto es como un repaso de lo que vimos en la clase anterior sobre cómo se trazan los rasgos rectos dados. Cómo se trazan y cuándo son finos y cuándo son gruesos. Y ahora vamos a ver esto que dice el guión, que se coloca antes o después de la consonante representa la vocal que la acompaña. Eso es lo que le decimos que cuando con la rayita, que tenemos una vocal, ¿sí? Y tenemos una sílaba directa. Por ejemplo, ahí tenemos en la C que en primera posición es K. Entonces tenemos la Q, la K sería con K de kilo, y con la C de casa sería, suena de la misma manera, y en este caso sería sílaba directa K, en primera posición. Ustedes saben que sobre el renglón sería keki, y debajo del renglón sería koku. Debajo tenemos jeji, y jeji con G de gato, que también dijimos que cuando suena de la misma manera como la J, y dimos los ejemplos, por ejemplo, género se escribe con G de gato, ¿sí? Pero hacemos el rasgo de la J. Jeji, jeji en segunda posición, como ven ahí, también puede ser en primera, arriba del renglón. Y en tercera saben que al ser un rasgo recto tiene que cortar el renglón, ¿sí? Y abajo tenemos, cuando es horizontal, tenemos en tercera posición koku y koku con la C. Y ahí tenemos en tercera posición, es un rasgo fino, va debajo del renglón. Esto en cuanto a la sílaba directa, ¿sí? Son unos ejemplos. Después tenemos la sílaba inversa, ¿y qué ven ahí al lado de sílaba inversa? Una rayita con la C, que indica que ahí hay una vocal delante de la consonante, en este caso la C. Y ahí abajo vemos ejemplo que todavía estos rasgos, estos son los rasgos puros, estos son los rasgos que yo le hablaba anteriormente, ¿sí? En este caso se hace de esta forma, que después vamos a dar estos rasgos curvos más adelante, y ahí van a ver que va la E adherida a la consonante N. En este caso es un rasgo curvo grueso. En segunda posición lo hacemos en, de esa manera. Debajo tenemos un, lo hacemos de la misma manera, es un rasgo curvo. Debajo del renglón, porque está precedida o delante, está la U. Entonces en tercera posición, ¿sí? Y tenemos la sílaba inversa ar. Ahí tenemos en primera posición, porque la antecede la vocal A. También se hace, es un rasgo curvo, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante, y es el rasgo curvo ar, er, ir, or, ur. En este caso, como está en primera posición, lo leemos ar. Eso para que ustedes tengan en cuenta cuando Fíjense, como dice la profe Ana, esto, nosotros insistimos en que ustedes tengan en claro cuándo es sílaba directa y cuándo es sílaba inversa. ¿Sí? También habíamos visto la sílaba mixta, ¿sí? Que era cuando entre dos consonantes tenemos una o dos vocales. Insistimos con esto porque ahora comenzamos con esto que es fácil, ¿sí? Pero después, cuando tengamos que dar, por ejemplo, ganchitos, elipses, cuando tengamos que dar otros temas más adelante, nos vamos a encontrar con sílabas más complejas, ¿sí? Con sílabas compuestas. Y entonces, una vez que nosotros tenemos en claro cuándo una sílaba es directa, cuándo es inversa, cuándo es mixta, ¿sí? Y cuándo forma sílaba por sí sola, cuando demos vocales, entonces eso es importante que lo tengan bien clarito.
Como decía la profe Ana, después nos vamos a enfocar en estos rasgos curvos, ¿sí? Y hoy vamos a dar los primeros 6 que vamos a ver más adelante. Acá tenemos la formación de los estenogramas, como les decía ella, que, o sea, la formación de la palabra. Tenemos como ejemplo el rasgo to y el rasgo P, que forman la palabra tope. Son 2 rasgos formando una palabra o un estenograma tope. ¿Sí? Los rasgos se trazarán uno a continuación del otro sin levantar el lápiz, y donde termina un rasgo empieza el otro. Pero siempre yo tengo que tener en cuenta el sentido. Si va para arriba, si va para abajo, si es fino, si es grueso. Y como ya vimos en las clases anteriores, la que me indica la posición de la palabra, en este caso, es en la sílaba, en la primera sílaba, en el rasgo to, es la vocal O. ¿Sí? Yo separo en sílabas tope, tengo la primera sílaba con la sílaba directa T vocal O. Es la O la que a mí me señala la posición. ¿Y qué me indica? Que va en tercera, ¿sí? Porque la O o la U me indican que van en tercera cuando están acompañadas de las consonantes. En este caso, al ser un rasgo recto vertical, corta el renglón, ¿sí? Como vemos ahí, corta el renglón. Ahí dice to o tu, en este caso es to. También la segunda sílaba puede ser cualquiera, puede ser pa, pe, pi, pu o pu, ¿sí? En este caso es pe, porque la palabra dice tope, pero ahí puede decir tupa, o puede decir topi, o puede decir topo, o puede decir, ¿entienden? Todos, hay un montón, una gran variedad de palabras que pueden ser. A mí, ¿qué es lo que me interesa? Que la primera sílaba, que es la que me marca la posición, esté correctamente escrita. Entonces yo voy a poder leer después la palabra correcta. ¿Sí? Leer y traducir, porque acuérdense que ustedes van a escribir en taquigrafía y después van a tener que traducir. Bien. Acá tenemos los ejemplos que hablábamos en las clases anteriores, ¿sí? En cuanto a la posición y en cuanto al sentido fonético silábico, cómo suena. Fíjense que tapó, tipo y tope. Miren bien esos rasgos y se van a dar cuenta que tienen la misma estructura, los 3. ¿En qué se diferencian? En la posición, en las posiciones. Tapó, al estar acompañada por la vocal A, va en primera posición. Tipo, como tiene la vocal I en la primera sílaba, toca el renglón, y tope corta el renglón. ¿Lo ven? ¿Sí? Lo mismo. ¿Qué tienen en común? A ver si alguno me sabe decir estos 3 estenogramas. ¿Cómo son? Aparte de la posición, ¿cómo son los rasgos? Las sílabas, ¿no es cierto? ¿Cómo serían las sílabas? No, los rasgos, ¿cómo son los rasgos? Ah, los a ver, rasgos, ¿por qué? Sí. Son rasgos rectos. ¿Cómo? Rectos y finos. Y finos, muy muy bien. bien. Eso es lo que nosotros Muy queremos bien. que ustedes tengan en cuenta. Y fíjense que son sílabas directas también, ¿sí? Porque está la consonante y la vocal. La consonante, la vocal, la T con la vocal A y la P con la vocal O. La T con la vocal I y la P con la vocal. Son todas sílabas directas, ¿sí? Directas, porque tenemos consonante y vocal. Así que muy bien. Vemos en jarabe, giraba y juraba. También, lo mismo que en el ejemplo anterior, tienen la misma estructura. ¿Ven? De arriba hacia abajo, ja en primera posición. De abajo hacia arriba, hará en primera. Ahí no tengo en cuenta la posición.
no tengo en cuenta la posición de la R con la A ni la B con la E. A mí me interesa que ja esté arriba del renglón en jarabe. Me interesa que ji toque el renglón en jiraba. Y me interesa que ju corte el renglón en juraba. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo que tener en cuenta para escribir estas palabras. Jarabe, J vocal, R vocal de abajo hacia arriba, y la B larga es oblicuo, de arriba hacia abajo. Y ahí está el ejemplo que decía hoy la profe Ana, giraba. Se escribe con G de gato, pero ¿cómo suena? Como si estuviese escrito con J vocal. Entonces yo voy a utilizar la J vocal para escribir esta palabra. Yo no voy a escribir con el rasgo grueso gui, que es horizontal, que ya vimos, ga es en primera posición, gi toca el renglón y go, gu debajo del renglón. Yo no voy a usar ese rasgo gui para la palabra giraba. Voy a utilizar el rasgo J vocal. Y juraba en tercera posición. Y los ejemplos de caro en primera posición por la vocal A, querido en segunda posición y curado en tercera posición. Querido y curado, la misma estructura. ¿Qué me va a diferenciar a mí de cuál palabra es la correcta? Y la posición y también el contexto de la oración, donde está escrito. Bien. Esto es algo que también lo habíamos visto. Sí. Bueno, y acá van a ver ustedes que le habíamos dicho que cuando es un nombre propio, ¿cómo sabemos que es un nombre propio? Y le agregamos unas comillitas al lado del estenograma. Al lado de la palabra o al lado del estenograma. Por ejemplo, Cuba, ahí tienen la comillita, Cuba, en tercera posición. Fíjense, otra vez les vamos a recalcar, Cuba, U es un rasgo horizontal, en tercera posición va debajo del renglón, ¿sí? Dora es el nombre de una persona, ¿sí? Femenino, Dora. Y ahí tenemos Do en segunda posición. ¿Qué pasa con ese en tercera posición? ¿Qué pasa con ese rasgo Do? Corta el renglón. ¿Vieron la diferencia? Corta el renglón, es un rasgo recto, vertical, seguido de un rasgo ra, oblicuo, que comienza de abajo hacia arriba. ¿Sí? Hacemos Dora, todo seguidito, no levantamos el lápiz al hacer Do y continuar con La. Lo mismo Quito, Quito es una palabra también que tiene que llevar una comillita. Y vieron dónde va la comillita, que muchos tenían esa duda, ahí arriba del rasgo Ki, en segunda posición, y seguimos con el rasgo Toquito. Después tenemos Diego, en segunda posición, seguido de Go. Los dos son rasgos gruesos. Es muy importante que fijen cuándo son finos y cuándo son gruesos, porque si no le va a cambiar la palabra. Ahí tenemos Diego y Rebeca. Rebeca en segunda posición. Hacemos la R vocal de abajo hacia arriba. B es un rasgo grueso y K, Rebeca. Esto en cuanto a los nombres propios que siempre tienen que llevar comillitas. Fíjense que Diego, si no tuviera la comillita, diría Digo también, ¿sí? Digo, si yo puedo escribir Digo, y si no tuviera la comillita, yo no me voy a dar cuenta que es un nombre propio, Diego. Diego es como que la E ya está implícita en el rasgo de, está implícita, entonces yo escribo Digo, Diego, yo escribo Digo. La comillita me indica que es un nombre propio. Muy bien, seguimos.
Bueno, y acá comenzamos. Ahora vamos a comenzar con los rasgos curvos. Hasta ahora vimos los 8 primeros rasgos rectos, ¿sí? Vimos ejemplos, vimos rasgos, vimos palabras, cómo se trazan, vimos sus posiciones. Y ahora vamos a comenzar con los rasgos rectos, curvos. Entonces, como ya hemos dicho, con una curva es posible representar algunos rasgos. En la geometría se encuentran los elementos para poder representarlos. En este caso, el círculo ayuda al trazado de los rasgos curvos. Ahí ven ustedes. Y con la camarita vamos a ir mostrando cómo se trazan, ¿sí? ¿Cómo se traza? ¿Vas a hacer? ¿Sí? Bueno, a ver, Mauro. Como esto es un tema nuevo y nosotros siempre decimos que con cada tema nuevo ustedes vayan teniendo su ejemplito, por decir así arriba. Ahí a lo mejor no se ve porque yo lo hice con lápiz, pero lo voy a hacer ahora con fibra, ¿sí? Para que vean cómo se traza. Y vamos a ver acá el ejemplo. Ahí tenemos la F rayita, ¿qué sería? F vocal. Es un rasgo curvo fino, ¿sí? Es un rasgo curvo fino, que lo trazo de arriba hacia abajo. Ustedes ven ahí en la pantalla, lo trazo así, curvo, ¿sí? De arriba hacia abajo. Esa es la F vocal. Es un rasgo fino, ya vamos a ir mostrando los ejemplos, ya vamos a ir dibujando. Simplemente les quiero ir mostrando. Tenemos la Y o Y, que la trazamos de arriba hacia abajo. Es un rasgo fino y la hacemos de arriba hacia abajo. Acá tenemos luego la B corta vocal, ¿sí? También, de la misma forma que la F. ¿Cuál es la variante? Que es un rasgo grueso. La B corta vocal. Hacemos de arriba hacia abajo. Tenemos la L. La L, que es como la Y o Y, pero es un rasgo grueso. La trazamos de arriba hacia abajo, ¿sí? Y después tenemos vocal S. Vocal S. La trazamos de arriba hacia abajo, es un rasgo fino. Ahí viene en su pantalla, y también acá, que por ahora se ve con un, pero ya les voy a hacer con el fibrón, ¿sí? Solamente quiero que vean cómo se traza. La vocal, ese vocal es un rasgo grueso de arriba hacia abajo, ¿sí? Y ahora lo voy a hacer con el fibrón. Simplemente lo quise hacer con el lápiz negro para que ustedes vean cuándo es fino y cuándo es grueso. Entonces hacemos la F. Hacemos la F. Esa es mi primera posición. Fino. Hacemos la Y o Y. Hacemos la B corta. Es más gruesa. Hacemos la Y vocal. Es más gruesa. Acá tenemos vocal S, que sería as, es, is, os, us. Vocal S. De arriba hacia abajo, fino. Y tenemos vocal S, vocal, que sería esa, ese, eso. Lo hacemos de arriba hacia abajo, grueso. ¿Vieron la diferencia entre rasgos finos y gruesos? Bien. En cuanto a este último rasgo curvo, vocal, S vocal, nosotros en estenografía lo llamamos bisílabos. Nos vamos a encontrar entre los rasgos curvos que vamos a tener 4 bisílabos. Este es uno de ellos, vocal, S vocal. ¿En qué se diferencia de los demás rasgos curvos? Que esto, como ven, tiene una vocal
una consonante y otra vocal, que lo vamos a hacer, Mauro, acá, si es que podemos ver en la pantallita. Fíjense, así es el rasgo vocal, S vocal. Es un rasgo bisílabo en nuestro alfabeto estenográfico, y la particularidad de este rasgo bisílabo es que es esta primera vocal la que me indica la posición en la que va escrita la palabra. ¿Sí? Vamos a ver después con los ejemplos. Es la primera vocal. En todos los bisílabos que vamos a ver después, los otros, también va a suceder lo mismo. Cuando la palabra comienza con este bisílabo, ¿sí? Con este bisílabo, entonces yo voy a utilizar este rasgo y la que me va a indicar la posición es la primera vocal, ¿sí? Esa me va a indicar la posición de la palabra. Que vamos a ver. Salvo 3 abreviaturas que después vamos a ver al final, que son las únicas que marca la posición la segunda vocal, pero solamente para esas 3 abreviaturas. Sí, estas son las abreviaturas, esa, ese y eso, que lo vamos a ver, y en estos casos, al ser la abreviatura, entonces yo voy a tener en cuenta la vocal para poder trazarlas, en estos casos, ¿sí? Y vamos a hacer en primera posición, ese vamos a hacer tocando el renglón, y eso vamos a hacer cortando el renglón, ¿sí? Esa, ese, ¿sí? Esas son abreviaturas, ¿sí? Que cuando ustedes van a hacer una oración, un texto, por ejemplo, si van a escribir ese pato, por decir así, ese pato, ese es una abreviatura, va en segunda posición, ¿sí? Esas son solamente porque son abreviaturas. En cambio, cuando una palabra comienza, como por ejemplo, usado, la que me va a indicar la posición va a ser la U, porque esa palabra comienza con el rasgo vocal, ese vocal que es curvo y es grueso, entonces va a cortar el renglón, va a estar en tercera posición cortando el renglón, ¿sí? Vamos a hacer el ejemplo, que después seguro que lo tenemos por ahí. Asado y usado. Fíjense que ustedes el rasgo recto do o de vocal, en este caso do, ya lo saben, ¿sí? Es un rasgo recto grueso. Y entonces ahora hago asado. ¿Se dan cuenta? Usado. Así vamos a escribir estas palabras, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra comienza con este bisílabo. Tengan en cuenta eso, por favor. Seguimos. Y acá tenemos bien explicado todo, tanto de la F vocal, B corta vocal, Y vocal, doble L vocal, que son sílabas directas, la vocal S, que es sílaba inversa, y la vocal S vocal, que es un bisílabo, como yo les explicaba recién, ¿sí? El rasgo F vocal, como hoy trazaba la profe Ana, rasgo curvo fino, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. La B corta es igual que la F, pero grueso, ¿sí? La Y vocal, con el que voy a escribir yuyo, yuyo, por ejemplo, es un rasgo curvo, fino, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Fíjense que yuyo, vamos a escribir. Tengo 2 rasgos iguales, los 2 son curvos, los 2 son finos, ¿sí? Entonces voy a hacer en tercera posición, por la vocal U, fino, yu, yo.
¿Lo ven? Seguidito y no se corta, no se levanta la mano. Yu, yo. ¿Vieron? Ahí tenemos dos rasgos curvos, ¿sí? Finos, de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo. Estas reglas, que primero dimos los ejemplos de cómo se trazan, ahora vemos la parte de cómo se trazan acá que está escrito, ¿sí? Primero vimos ejemplos de los rasgos, ahora acá lo tenemos en forma escrita. Esto es lo que ustedes, como en los rasgos rectos, deben fijar muy bien. Cuándo es fino, cuándo es grueso, cómo se traza, ¿sí? Fíjense que ahora vamos a usar estos rasgos curvos con los rasgos rectos que ya sabemos. Ya sabemos cómo se escribe la T, cómo se escribe la D, sabemos que la B larga fíjense que la B larga es oblicuo y grueso, y la B corta es curvo y grueso también, ¿sí? Pero yo tengo que saber que cuando una palabra se escribe con B corta y con B larga para no confundirme y hacer uno curvo y el otro oblicuo, recto. Entonces tenemos el rasgo doble L vocal, que es un rasgo curvo grueso para escribir lluvia, llama en primera posición. También es de arriba hacia abajo. Y tenemos la sílaba inversa vocal S, rasgo curvo fino de arriba hacia abajo, que es una sílaba inversa porque tengo vocal y consonante. Le antecede la vocal a una consonante, que en este caso es la S. Y el rasgo curvo grueso de arriba hacia abajo, la posición estará determinada por la primera vocal de este rasgo. Por ejemplo, asado y usado, como veíamos acá en el ejemplo. Asado va en primera posición y usado va en tercera posición. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran preguntar? Aprovechen el micrófono, como les digo, y consulten. Acá ya vamos a ver los estenogramas combinados, ¿sí? De los rasgos rectos y curvos. Los rectos, acuérdense que ya aprendimos en las clases anteriores, y ahora lo vamos a como estamos aprendiendo los curvos, ya vamos a unir y tenemos más palabras. Vieron que tenemos distintas palabras. Tenemos ahí cuyo, ¿sí? Que es una palabra, un nombre propio. Entonces tienen comillita. Cuyo, ustedes ya saben que Q es un rasgo horizontal que va debajo del renglón en tercera posición. Y hago yo, es el rasgo que recién estamos aprendiendo, y es un rasgo curvo. ¿Cómo se traza? Y voy a cómo se traza. Voy a mi ejemplito, miro, y es un rasgo fino que se traza de arriba hacia abajo. Cuyo, y lo hago de esta manera. Fíjense que todo el estenograma quedó debajo del renglón. ¿Por qué? Porque la U, la vocal U, a mí me indica que este rasgo se escribe debajo del renglón porque es horizontal, ¿sí? Entonces todo el estenograma me quedó debajo del renglón, ¿sí? Y ahí tenemos la siguiente palabra, gallo. ¿Cuál es la diferencia con cuyo ahí? Gallo, ¿vieron que son rasgos gruesos? Y ahí tenemos ga, que ya aprendimos en las clases anteriores, ga, grueso horizontal, en primera posición, seguida de lio. De abajo hacia arriba es un rasgo grueso, ga, lio. ¿Hay alguien que levanta la mano? Liliana, ¿querés decir algo, preguntar algo? Liliana Mariño levanta la mano, a ver. Buenos días, profe. Sí, buen Yo día. quería saber cómo para renombrarme, porque estoy todos los días presente y no me sé renombrar. Veo que los otros dicen presente y yo todas las clases estoy. ¿Cómo no entendimos muy bien, no se te escuchó claramente?
Diana. Buen día. Sí. Sí, buen día, profe. Yo quería saber cómo hacer para renombrarme, porque estoy todas las clases presentes y no, sí, o sea, si estoy con el presente al día. Bueno, entonces vos, por ejemplo, que no sabes cómo renombrarte, podés escribir en el Sí. chat, ¿sí? Podés escribir, y vos Sí. ahora, por ejemplo, nosotros vemos que aparece tu nombre. Liliana Mariño. Aparece tu Sí. nombre en pantalla, Sí. así que vos con eso ya tenés el presente, ¿entendés? Sí. Ah, bueno, gracias, disculpe por No, interrumpir. por favor, no, por favor. Bueno, Bueno, Seguimos entonces. Estamos viendo los ejemplos, ¿sí? Y ahí tenemos asado, que es el ejemplo que habíamos dado recién. Ahí tenemos un rasgo vocal vocal, que se traza. A ver, ¿cómo se traza de arriba hacia abajo? Es un rasgo grueso, seguido del rasgo grueso do. ¿Cómo hacemos asa? En primera. y fíjense acá, vamos a hacer también estos Izado, ejemplos, izado y usado o osado. Izado en segunda posición, toca el renglón. Seguido del rasgo do. Ahí tenemos rasgos curvos y rectos. En segunda posición y usado en tercera posición. ¿Sí? En asado me marca la posición la primera vocal, por lo tanto va arriba del renglón. En izado me marca la posición la I, por lo tanto va en segunda, toca el renglón. Y en usado me marca la posición la U, por lo tanto va en tercera posición y me corta el renglón. Osado y usado se escriben de la misma forma. ¿Ven? ¿Cómo voy a saber cuál es la palabra correcta y cuando en alguna oración yo, por el contexto, deduzca cuál es la correcta, si es usado o si es osado, para que tenga sentido lo que estoy escribiendo. Bien, seguimos. Bien, Sandra. Bien, Sandra, sí, tenemos gente que no puede por ahí conectarse o entonces ve la clase grabada. Muy bien, sí, está muy bien. Bueno, después tenemos la palabra vida, vida. Ahí tenemos un rasgo curvo V vocal, es un rasgo curvo grueso, como vimos recién en el ejemplo. Izado es con Z, se escribe muy bien, sí, así es, Ruth. Eso es lo que nosotros le decíamos de fonética, ¿sí? Cómo suena, como jarabe y jirabe. Lo mismo pasa con la S y la Z, ¿sí? Exactamente, muy bien esa apreciación. Izado, fíjense que se escribe con la Z y nos vamos a encontrar también después todo lo que suene como S, vocal, S vocal, ese es mi rasgo curvo, grueso, y todo lo que se asemeje a ese rasgo, a ese sonido, yo lo voy a escribir con este rasgo. Acecho está también ahí, fíjense, acecho, ¿cómo vamos a escribir? ¿En qué posición va a ir esa palabra? Acecho, ¿en qué posición va a ir? ¿Alguien puede decir en qué posición va a ir acecho? En primera posición. Sí, muy bien, en primera posición por la vocal A. Entonces, fíjate, Ruth, que izado, como vos preguntaste hoy, tengo que escribir izado como si fuera una S, pero al traducirlo hago con la Z, ¿sí? Porque si mi oración o mi texto habla de la bandera, yo había izado la bandera, lo vas a tener que escribir correctamente, que es con la Z. Por eso es importante también las reglas ortográficas, la ortografía, para que podamos traducir de forma correcta. Bueno, ahí tenemos acecho. En primera posición, y tenemos el rasgo recto CH. CH es un rasgo fino, tengan en cuenta eso. Después tenemos la palabra yodo. Yodo
Ahí ven que es un rasgo curvo fino. Va en tercera posición porque comienza yo. Yo o yu. Ahí también puede decir yugo. ¿Eh? En este caso hacemos yodo. En tercera posición me corta el renglón. Lo hacemos de esa manera. Los dos son rasgos gruesos. No, yodo es fino. Perdón, yo es fino y do es grueso. Sí. Bien. Después, Espiga. tenemos. espiga. Ahí tenemos el rasgo vocal S. En este caso sería es. En segunda posición. ¿Cuál me da la posición? La E. Es. Mi rasgo es. Y ga. Ahí tengo 3 rasgos unidos. Espiga. Ustedes, pi, ga, ya lo dieron, ya saben. Estamos aprendiendo el rasgo curvo es. En la palabra osco, en nuestro alfabeto, no utilizamos la H, ¿sí? Si bien hay un rasgo, lo vamos a ver después también, el rasgo de la H, pero no se utiliza, a no ser que para algunas voces extranjeras o para algunas fórmulas químicas, pero nosotros tachamos en nuestro casi no lo usamos, les decía, ¿por qué? Porque no, como la H es muda, no suena, no suena, entonces no es como que no tenemos la H. Obviamente, como decía la profe Ani, cuando tengamos que hacer la traducción, yo tengo que saber que osco va con H, porque si no cuenta como error esa palabra. Entonces, osco, tengo 2 sílabas, ¿sí? 2 sílabas y la primera me indica la vocal O, que va en tercera posición, corta el renglón, son un rasgo curvo fino y un rasgo horizontal también fino. ¿Sí? Los dos son finos. Os. Profe, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué se usa la S fina? Sería si es una sílaba inversa y eso no entiendo. Nosotros tenemos en nuestro alfabeto, así como tenemos rasgos rectos, tenemos rasgos curvos. Este es uno de los rasgos curvos, vocal S. As, es, is, os, us, es un rasgo curvo. Cuando yo tengo una palabra que comience donde vaya vocal S, y yo voy a utilizar este rasgo, porque es el que está en nuestro alfabeto. Por ejemplo, si escape, por ejemplo, bueno, ahora no se me ocurre, espiga, fíjate que espiga, osco, Espejo. asco, si yo tengo que escribir, yo voy a utilizar este rasgo vocal S, que es curvo y es fino. Espiga, escoba. Escoba. ¿Cómo va a ser escoba? A ver, ¿quién es que está hablando? A ver. Fátima. Fátima. Sería entonces... ¿Cómo vas a hacer sería escoba entonces- si es que entendiste? ¿Cómo vas a hacer escoba si es que entendiste lo que te explicamos? Vas a hacer S, la S, el rasgo de la S curva tocando el renglón porque es con la E. Bien, muy bien. Un rasgo fino. C Sí. y O. después la B. Va. Ajá. Sí. Bien. Pero mi duda es, Sí. entonces el rasgo S se usa de las dos maneras cuando hay solo una vocal adelante y Sí. solo una vocal atrás. No. No. No va una sola vocal atrás. Fíjate que yo te voy a explicar una Sí, cosa. a ver en la anterior, Mauro. Mira, yo tengo en la anterior. vocal S, tengo Ahí. vocal S vocal y tengo S No se ve, vocal no se también. Mira, este rasgo lo voy a hacer fino, as, es, is, os, us.
Este rasgo lo voy a hacer grueso, asa, es, asas, izado, usado. Esto es un circulito. Si es arriba del todavía- renglón sa, se, si, so, su. Pero todavía no damos eso. Entonces, tenemos estas diferencias entre as, vocal S vocal, y tenemos la sílaba directa, que S vocal va a ser con circulitos, que lo vamos a dar después, ¿sí? Pasa que ustedes, Perfecto, ahí me quedó claro. claro, claro, esa es tu duda. De acuerdo a como nosotros vamos dando las clases, ustedes tienen que, con lo que nosotros les damos, las palabras que les damos, y a medida que vamos avanzando, ustedes van a ir viendo más palabras. Fíjate que, por ejemplo, si yo quiero escribir seda, yo voy a escribir, no voy a utilizar ninguno de estos, no voy a utilizar este circulito después, y yo voy a escribir seda así, ¿entendés? Y si quiero escribir escoba, o asco, asco, voy a utilizar este. Y cuando tenga una palabra que comience como asado, como ya vimos, ¿sí? Voy a utilizar este. Fíjate que ahí en la rayita S, que nosotros decimos rayita S, que puede ser cualquier vocal, ahí eso te indica que va una vocal antes de la S. Antes de la S, ¿sí? En la siguiente van dos vocales, una antes y una después, pero en ningún momento dijimos una después de la S. ¿Por qué? Porque eso vamos a dar más adelante, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, acá hay una duda. En el caso de isla, sí hacemos is en segunda posición y seguidita hacemos, Fíjense pero que, la L vocal todavía no fíjense que dimos. justamente L vocal es el rasgo que vamos a dar después y es el otro rasgo que se escribe de abajo hacia arriba. Claro. Igual que la R, este L vocal que lo vamos a dar después dijimos que habían dos en nuestro alfabeto, uno la R y el otro es la L. Isla, fíjense cómo vamos a escribir en segunda posición por la vocal I, y lo vamos a hacer así. Isla. Fino, ¿eh? La L este es fino. De abajo hacia arriba. Fino, de abajo hacia arriba. Isla, vamos a escribir así. Son dos rasgos curvos y los dos son finos. Sale Sí, grueso, obviamente. pero vamos de a poco. Sí. Vamos de a poco, ¿sí, Paola? Nosotros Ya, queremos por pues. ahí, ustedes también con su ansiedad, y nosotros queremos darle también... Porque por ahí se van a confundir. Así que todo se tiene que circunscribir solamente en las palabras que vamos dando, ¿sí? Porque, por ejemplo, la duda que tenía recién, que era ese vocal, todavía no damos porque es un circulito, y lo mismo con L vocal. Bueno. Vamos con más ejemplos. Viga, fíjense, viga. Viga en segunda posición, toca el renglón, escollo, escollo, ¿sí? Escollo. Así voy a escribir. En segunda posición, ¿sí? Y bueno, tenemos distintas palabras. Ahí tenemos usado, que también habíamos visto como ejemplo. Fuga, fíjense, en tercera posición. Llave en primera. Bella en segunda. Villa en segunda. Fíjense que Villa y Bella se escriben los dos o sea, se escriben en segunda posición, pero ¿cuál es la diferencia? Que una es con B corta y la otra es con B larga. ¿Sí? Lo pueden ver ahí en el ejemplo que tenemos en pantalla. Villa toca el renglón y el rasgo curvo grueso. Unido al rasgo doble L vocal, que también es grueso. Y bella, en segunda posición, pero ahí ¿qué hacemos? El rasgo recto oblicuo, ¿sí? Grueso, que corresponde a la B larga. Unido a la doble L vocal. ¿Ven? Entonces, tengan en cuenta estas cosas, ¿sí? Tengan en cuenta cuándo va con B larga, cuándo va con B corta. Y acá vamos a hacer azabache, que es un ejemplo como el de izado que hacíamos hoy. Fíjense que es la A
La primera A, la que me indica posición. Asa, va, y acá fino. Asa, va, y acá fino, CH. Asa, va, fino, la CH. Escabulle, escabulle. Escabulle. Es fino, Q es fino, bu grueso, ye grueso. Espejo, espejo. Espejo, ¿sí? Yo lo hago en grande para que ustedes lo vean, pero ustedes no hagan tan grandes sus rasgos. ¿Sí? Bien, esos son algunos ejemplos. Después habíamos visto que tenemos las abreviaturas AL y EL. AL se representa por un punto en la primera posición, arriba del renglón, y EL también un pequeño escape de arriba, de abajo hacia arriba y en primera posición. Se recomienda tener un cuadernillo para anotar todas las abreviaturas después de cada tema desarrollado. Así que eso ya lo saben ustedes, ¿sí? Y acá tienen más abreviaturas que ustedes los van a copiar cuando te suban a Mauro este Power, para arriba del renglón, pero es chiquitito, tocando el renglón, por corta el renglón, porque toca el renglón, son todos rasgos de la P fino, ¿sí? Oblicuo fino. Público, que ya vimos también, PUBI, la abreviatura PUBI, o sea, se escribe PUBI, pero se lee público. Gobierno, GO, debajo del renglón en tercera posición. Como, en tercera posición también, pero fino. República, y acá está lo que vimos hoy, esa, ese, eso. Esa arriba del renglón, ese toca el renglón y eso corta el renglón, ¿sí? Estas abreviaturas vamos a usarlas muchísimo en todas las oraciones, entonces, por favor, anótenlas. Son las únicas abreviaturas donde me marca la posición la segunda vocal. Son las únicas. En las demás me marca posición la primera. Tengan en cuenta eso. Bien. Hasta acá llegamos entonces con nuestra clase de hoy. Les agradecemos muchísimo que nos acompañen y los esperamos el próximo lunes, ¿sí? Practiquen, por favor, practiquen porque vamos a empezar también con dictados, ¿sí? Así que practiquen. Bien, Bueno, nos hasta vemos la semana que viene. Gracias. Chau, chau.